Buenas noches. Y después de la elección interna, la primera entrevista será con el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. No hay duda, uno de los ganadores de la jornada del pasado domingo. Bienvenidos a Plan País. Buenas noches, Eugenia. ¿Cómo estás? Ana María, muy bien. Si bien es cierto que las empresas encuestadoras acertaron en quiénes serían los candidatos, quizás las distancias entre unos y otros fueron sorprendentes. En el caso, por ejemplo, de Lacalle Pou, que superó el 50% de la adhesión dentro de su colectividad política. Exactamente. Y esa imagen de, en la noche de la elección, ya presentar la fórmula marca esa enorme diferencia que hubo entre Lacalle Pou y quien lo seguía, Sartori, que tenía apenas un poco más de un 20%. Una imagen completamente diferente a lo que fue la elección del 2014, cuando la diferencia con Larrañaga fue de aproximadamente un 10% y el Partido Nacional demoró casi 2 meses en que la convención acordara una fórmula que fue en Lacalle Larrañaga. Los desafíos de Lacalle Pou ahora también son grandes y son otros. Recomponer el partido después de una interna que fue bastante dura, con acusaciones, ¿verdad, Ana María? Sí, efectivamente. Y también Lacalle Pou habla de un gabinete multicolor, donde esté el Partido Colorado, donde esté el Partido Independiente, donde puedan estar también Cabildo Abierto, el Partido de la Gente. Bueno, tiene un desafío de construir puentes muy importante. Vamos al informe y luego ya nos metemos en la conversación. Lacalle Pou ya llegó a los estudios de Televisión Nacional. Vamos. La fórmula presidencial Luis Beatriz se proyectó en la pantalla gigante instalada frente a la sede del Partido Nacional en la noche del domingo. Estos hombres y mujeres le van a ofrecer al país un programa de gobierno. Le va a ofrecer al país un equipo político de primer nivel, a lo largo y ancho de todo el país. Le va a ofrecer un equipo técnico y le va a ofrecer al país una candidata a vicepresidente. El ofrecimiento lo había realizado 2 semanas antes, luego de una ronda de encuentros con los precandidatos. La holgura con la que ganó las internas le permitió a Luis Lacalle Pou tomar la decisión sin hacer demasiadas consultas. Saldaba así 2 desafíos del partido: tener una fórmula paritaria y reconstruir la unidad después de una interna cargada de acusaciones de realizar campaña sucia. Una imagen muy diferente a la de las elecciones de 2014, cuando Lacalle Pou obtuvo el 54% de los votos frente al 45% de Larrañaga. He optado por el deber, por mis convicciones y por hacer que la política sea un instrumento para la gente y no un instrumento para los políticos. El Partido Nacional debe acordar ahora un programa único de gobierno, ya que los candidatos tenían propuestas polémicas dentro de su propio partido. Por ejemplo, el plebiscito Vivir sin Miedo, que impulsa Larrañaga, o la tarjeta Medic Pharma de Juan Sartori. Hoy ya demostramos que generamos en solo 6 meses, poquito más de 6 meses, una fuerza política nacional con presencia en todos los departamentos, que se siente en todo el país con la misma fuerza. Somos un movimiento que vino para quedarse. Somos una de las listas más votadas del país. Al igual que en 2014, el Partido Nacional fue el que más votos obtuvo en las internas, aunque ahora recibió unos 30.000 votos más que hace 5 años. Pero a diferencia de 2014, cuando Tabaré Vázquez fue el candidato más votado, esta vez lo fue Lacalle Pou, que tiene una posibilidad cierta de ser elegido presidente de la República.
Otro de sus desafíos es negociar apoyos extrapartidarios para un posible balotaje. Lacalle Pou ha dicho que el próximo será un gobierno multicolor, no solo de los partidos fundacionales, por lo que es de esperar que busque acuerdos más allá de su histórico aliado, el Partido Colorado. Habiendo al menos 6 partidos con posibilidades de tener representación parlamentaria, lograr acuerdos será un desafío para el próximo gobierno, independientemente de quién gane. Bueno, y es un gusto, lo decíamos, ya habías llegado a los estudios de Televisión Nacional. Bienvenido al candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, cumpliendo con la palabra. Está no muy pudimos bien. venir ante la interna, te dijimos que íbamos a venir enseguida después. Así que hoy termino las entrevistas por esta semana. Ah, sí, ahí está. Lacalle, ¿es un desafío para usted encarar la recomposición del Partido Nacional? Y se lo planteo porque en el Uruguay, en la política uruguaya, hay un límite, usted ha hecho referencia, hay un límite que es la vida personal de los candidatos. No hay eso de meterse en lo personal. Y acá, con usted se metieron en su vida personal. Entonces, bueno, eso a usted le plantea un desafío. Usted ganó con mucha amplitud, con derecho designó la fórmula, pero ahora tiene, como diría, no sé si esa primer tarea simultánea con otras, pero ¿es una tarea reconstruir al partido? A ver, empiezo un poquito antes de mi forma de entender la actividad política. Yo no creo en aquellos que separan el político de la persona. Cuando uno realmente se dedica a la actividad política, tiene como principal tarea la vocación de servicio. No podés separarlo, sería algo artificial. Entonces yo vuelco toda mi personalidad a la actividad política, todo mi ser. Y eso te deja muy expuesto, porque sos tú en la actividad política. Y es la forma que lo entiendo. Quizá hay otras personas que dicen, no, bueno, yo el político es una cosa y la persona otra. Me resulta medio poco creíble. Y en ese sentido uno es más vulnerable a veces. Y en ese sentido la familia a veces también paga los platos rotos. Yo tengo hijos adolescentes que están interconectados. Y mi mujer Loli tuvo estos meses que explicarle muchas cosas que se decían que no eran ciertas, hacerle escuchar audios que le hacían escuchar. Y esa es una parte fea de la actividad política. Sobre todo es una parte fea cuando nadie se hace cargo de esas cosas. Yo no le tengo miedo a la crítica. Es más, creo que la crítica es muy importante en la actividad política. La crítica a las ideas y no la crítica a las personas. Crítica a actitudes y no pasar la feria a la intimidad. Yo nunca lo hago. Y yo soy muy firme y muy duro con el gobierno, con el presidente de la República, pero nunca entro al terreno personal. A ver, yo en mi vida elijo mis amigos, y elijo mis compañeros, y elijo mis afectos. Ahora tengo una responsabilidad mayor, o distinta. Yo soy candidato a presidente de un partido. Y dentro de la institucionalidad, dentro de las formalidades, allí tengo amigos, allí tengo compañeros, tengo afectos y después tengo otras personas que están en el partido. Y obviamente tengo que ser imparcial en la conducción y en la fórmula. Me guste mucho, poquito nada, algunas actitudes. Y a la hora de contemplar, porque bueno, uno se pregunta, hay la construcción de un programa en el hoy y en el futuro quizás la construcción hasta de un gabinete de gobierno. ¿Hasta qué punto el resto de los compañeros del partido, aquellos que con usted personalmente no se portaron bien, usted dice, bueno, voy a pasar por encima de esa situación? A ver, no se trata de contemplar o no. Obviamente, llegado a la última etapa, que es un tema de gabinete, uno tiene que confiar en las personas. Porque la delegación es una de las tareas esenciales de un presidente de la República. Y para delegar tenés que confiar. Si no confías no podés delegar. Entonces, la confianza que uno tenga en determinadas personas, hombres o mujeres, es fundamental. Con respecto al programa, yo lo decía ayer a algún colega tuyo, ahora las ideas, los programas no son la de Luis Lacalle, la de fulano de tal o menguano. No, es el programa de gobierno del Partido Nacional, cuyo dirigente que quedó en la punta de la fila soy yo.
y voy a expresar la voluntad del partido en el programa, que va a ratificar la convención. Yo no voy a llevar nada en el programa que no sea sostenible. Mirá, nosotros somos bastante amarretes en el programa, porque todo lo que decimos queremos sostenerlo. Queremos ir a cualquier lugar del Uruguay después de la elección, mirar a los ojos a la gente y decirle, sostenemos lo que te comprometimos cuando éramos candidatos. No cambió ahora la circunstancia y no podemos. Y por eso queremos ser muy firmes en pasar por el tamiz, no solo de lo justo, sino también de lo posible. Claro, usted dice, si se prometieron cosas en campaña que no se explicaron cómo se iban a concretar, no está claro cómo se pueden financiar, nosotros eso no lo vamos a colocar en el programa. A ver, se supone que el programa que debería de primar es el del candidato elegido, ¿no? Porque si no es torcer la voluntad popular. La gente dijo, esta persona con estas listas y con este programa de gobierno. En ese sentido, me imagino que la estructura central es nuestro programa. Obviamente hay muchísimas coincidencias con los otros candidatos. ¿Hay alguna diferencia? Sí. Bueno, si esa diferencia yo no las puedo sostener, yo no las puedo llevar. Entonces veremos, analizaremos de a una, cada una de las más conocidas, de las menos conocidas, qué fundamentación técnica, qué fundamentación económica, qué desarrollo de gobierno, de procesos tienen para llevarlos a un programa de gobierno. Usted ya era muy tarde en la noche, lo veíamos por las pantallas de Televisión Nacional, anunciaba la fórmula del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, Beatriz Argimón, una mujer además de esta casa que conduce un programa muy interesante, Diseñarte TV. Y usted allí habló de ella, ha hablado por estas horas. ¿Cuánto pesó en usted también la decisión de decir, vamos a colocar a una mujer en la fórmula? Por género no fue. O sea, Beatriz no está por ser mujer en la fórmula. Beatriz está por condiciones que ella tiene, que muchas de las cuales obedece a su género. Una forma de tratar, una forma de sentir, una forma de entender, un buen humor, una persona muy afable, con una sensibilidad a veces distinta a la de los varones. Beatriz está porque es una gran dirigente político, porque fue una gran presidenta del directorio, porque tiene conocimiento jurídico, porque conoce el Parlamento, porque tiene vinculación con el mundo político sin perjuicio de las fronteras partidarias, porque tiene vinculación con el mundo cultural, porque es una defensora acérrima de la industria nacional, porque la conocés, porque es una mujer con cierta hiperactividad, que el vicepresidente de la República lo va a necesitar, y que recibió consensos. O sea, si Beatriz es candidata a vicepresidente de la República, no es porque a mí se me ocurrió, o no es solamente porque a mí se me ocurrió, es porque después de los resultados, cuando conversamos con el resto de los precandidatos, su nombre no ofreció resistencias. ¿Y la paridad no es de justicia en la política? ¿No es mejor la justicia si es paritaria? Yo creo en la igualdad de oportunidades. Y es cierto, y por eso yo voté a favor de la cuota, que muchas veces nuestra sociedad y nuestra tarea, la actividad política, tiene costumbres muy masculinizadas. Y tiene procesos de decisión y procesos de acceso y mecanismos de decisiones que a veces están muy masculinizadas. Y por eso, en su momento, yo voté la cuota. Pero la fórmula no es fórmula por paritaria. La fórmula es porque Beatriz Argimón, que es mujer, tiene las condiciones requeridas para ser una buena candidata a vice, y sobre todo porque creo que va a ser una buena vice si es que nos toca hacer gobierno. Usted decía, si nos toca hacer gobierno. En el Uruguay hoy hay una agenda que hay quienes consideran que es una agenda de derechos, pero bueno, que contiene un conjunto de ítems que va desde el matrimonio igualitario, la ley trans, la interrupción voluntaria del embarazo. Usted ya lo ha dicho, eso está aprobado, eso está en marcha. ¿Usted piensa alguna innovación respecto a esa agenda de derechos, a hacer cambios, a proponer otra agenda? Con respecto a esta, yo soy contrario al aborto. Y ya manifesté que no vamos a modificar la ley. Sí creo que hay que tener políticas de proteger la vida
la paternidad responsable, sí creo que hay que trabajar con mecanismos de acceso a métodos anticonceptivos, de responsabilizar y educar sexualmente y tratar de que aquellos hijos no queridos tengan la posibilidad de nacer, porque seguramente hay muchos padres que no lo pueden ser, que están esperando recibir un hijo. Entonces, si bien la ley se va a mantener, uno lo que le gustaría es que no se realicen abortos en el país. Igual, ¿usted cree que esta ley que está en funcionamiento, de interrupción voluntaria del embarazo, funciona bien? Porque se acuerda que en su momento se dijeron muchas cosas, ¿verdad? Que se iba a incrementar mucho las cifras, que iba a ser un poco caótica la situación. Su evaluación Yo no sé si caótica, pero sí el número de abortos que se realiza en Uruguay es alto. Me preguntará si no sería el mismo antes de la ley y eran clandestinos. No sabría decirte porque no hay estadísticas o no tengo las estadísticas. Y yo no me manejo por estadísticas. Yo me manejo por personas, por individuos, por vidas. Y si uno puede trabajar fuertemente en nacimientos y que esos niños que no son queridos en determinado seno familiar o por una persona, que tengan la posibilidad de vivir en otra familia que sí lo quiere. Entonces, primero, educación sexual; segundo, métodos anticonceptivos; y tercero, una vez gestado, que puedan hacer. Es una política en la cual a mí me gustaría trabajar sin perjuicio de mantener la ley actual. Los temas vinculados con la agenda del pasado reciente, que bueno que ha estado en estos últimos meses. ¿Usted prevé que se mantenga la búsqueda de los detenidos desaparecidos, que se cumpla con lo que siguen reclamando los familiares? Sí, yo hace un tiempo me preguntaron cuál había sido el error político más importante que había cometido antes de la campaña electoral. Yo dije que mi error mayor no fue político, o solamente político, fue un error humano. En una entrevista en TV Ciudad, hace muchos años, se me preguntó qué opinaba sobre este tema. Yo dije que había que dar vuelta a la página, que sigo creyendo que hay que dar vuelta a la página como sociedad. Y la segunda pregunta, yo dije, me dijeron, ¿usted terminaría con la búsqueda de los desaparecidos? Yo dije que sí. Cuando termina ese programa me di cuenta que en realidad había algo que me molestaba en el corazón, que no había sido justo, y llamé a 3 personas. A 3 personas, hijos, uno de detenidos desaparecidos, otros de asesinados, y les pedí disculpas porque había dicho algo que no lo sentí. Y por suerte los 3 que me conocen, y uno tiene que desandar los caminos no solo cuando soy error político, sino cuando uno se siente mal y no tomó la definición y la decisión que debe tener. Entonces, esta pregunta que ya me la han hecho de vuelta, en lo que pueda colaborar el gobierno, va a colaborar en saber la verdad. Usted ha planteado que uno de los desafíos será construir un gabinete, dijo, multicolor, pensando en varias colectividades. ¿Hay que construir en este tiempo, de aquí a octubre, una agenda común, o usted está pensando en esa agenda común entre octubre y noviembre, pensando en un balotaje? Cuanto antes encuentres las coincidencias, mejor. O sea, si tú sos candidata y empezás a hablar de algunas cosas, yo te escucho y coincido con algunas cosas, lo mejor que yo puedo hacer es tender un puente y empezar a caminar arriba de ese puente hacia ti. Sobre todo si sé que vas a ser socio en un gobierno de compromiso con el país. Entonces, lo que nosotros le pedimos a nuestros equipos técnicos es que lean los programas y nosotros escuchar mucho a los distintos candidatos para empezar a encontrar las coincidencias. Las diferencias se van a dar, pero construyamos una columna vertebral de coincidencias. Eso es lo que yo voy a hacer en campaña. ¿Cuándo se hace un acuerdo? Es una pregunta que anda en la vuelta. Y el acuerdo no se hace cuando se sienta el primero. El acuerdo se hace cuando se sienta el último. Entonces, la ansiedad no nos puede llevar a decir, vamos a un acuerdo, para que hay algunos que tienen vocación de acordar, pero que no están preparados. Esperémoslo. Lo importante es llegar rápido y solo, o un poquito más despacio y juntos. Yo creo lo segundo. ¿Usted siente que Ernesto Talvi puede ser una competencia directa para usted? Digo por las características del candidato.
Usted dirá, no, yo soy legislador, él viene de otro palo, es cierto, pero hay muchas coincidencias. Son candidatos que tienen aspectos parecidos, que se ubican, se puede decir, en el centro político, ¿está bien dicho así? De repente usted no lo siente así. Sí. Ernesto es una persona muy inteligente, es una persona muy capaz, que creo que generó un refresco en la actividad política, con muchos otros dirigentes que empezaron ahora, que son nuevos. Esta es la vez, por lo menos que yo tengo uso de memoria, de que hay más partidos, más candidatos nuevos, candidatos que no eran nuevos que volvieron. La oferta electoral fue bien atractiva. El que no votó es porque no quiere el sistema, no le gustaba ninguno, porque por falta de oferta no era. Y yo tengo coincidencias con Ernesto Talvi, tengo coincidencias. Como tengo coincidencia con Pablo Mieres, o sea, quizá ahí la definición ideológica no sea la misma, pero tengo coincidencias de muchas cosas con Pablo Mieres y puedo tener con otros partidos también. Usted sabe que en los últimos días, cuando se hablaba de este gabinete multicolor, usted habló de cabildo abierto, habló de buscar esas coincidencias también con Manini y Ríos. Usted dice, bueno, las diferencias se van a dar. Cuando usted... Yo mencioné cuando saludé, porque aparte hablé por teléfono, mencioné a Pablo Mieres, a Ernesto Talvi, a Manini y a Novik, que es con los que esa noche me comuniqué por teléfono. ¿No mencionó a Daniel Martínez por algo en especial? ¿Porque no habló? Porque... Con Daniel Martínez hablé y hablé con el presidente de la República. Ahora, pensar que podemos hacer coalición con el Frente Amplio es medio o inocente de más o medio iluso. ¿No? Porque el candidato del Frente Amplio, si va a defender la política económica del gobierno, la política de seguridad pública del gobierno, si va a seguir la política internacional sin decir que Venezuela es una dictadura, es muy difícil tener punto de acuerdo en temas importantes. Podemos tener punto de acuerdo en temas accesorios, pero en temas importantes es muy difícil. Tú y yo tenemos cierta edad como para saber que es muy difícil pensar en un gobierno de coalición en el cual el Frente Amplio esté incluido. Quiere decir que usted llamó por teléfono en realidad a los que consideró posibles socios para el futuro. Sí, básicamente. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. Y seguimos conversando esta noche con Luis Lacalle Pou. ¿Usted qué prioridad, pensando en el tema económico, qué prioridad le da al combate del déficit fiscal? Usted ha dicho que es un tema central. Usted ha dicho, nosotros planteamos un ahorro de 900 millones. Y uno se pregunta, ¿qué sectores van a sufrir con ese ahorro? Porque siempre hay sectores que se van a ver afectados dentro de las políticas públicas cuando uno dice, bueno, voy a ahorrar 900 millones. ¿De dónde es el ahorro? Me animo a decirte que no va a sufrir nadie. Y me paro arriba de un informe del BID del 2018. El BID vino acá a Uruguay y nos dijo, están gastando horrible, nos dijeron. ¿Cómo? Sí, gastan horrible. Hay filtraciones por todos lados. ¿Cómo filtraciones por todos lados? Sí, 2.000 millones de dólares se van del dinero que aportan los uruguayos con sus impuestos y sus tarifas. Se van 2.000 millones de dólares. No sufre nadie. Es un gran agujero negro. El único que sufre es el uruguayo, que pone la plata, que le mete la mano al bolsillo y que no va para ningún lado. Es más, gran parte de esa pérdida de dinero son por filtraciones sociales. Donde debería ir, donde más se necesita, la plata se va. Entonces, ¿sabes qué? Esos son cucos que algunos están agitando. Usted dice, no va a haber servicios públicos que queden raquíticos, como se suele decir. Pero sería muy injusto. Sería muy injusto. ¿Qué vas a menos medicamentos en la policlínica? ¿Menos policías en una seccional que no están? ¿Menos docentes? ¿En serio? Menos asesores de ministro, menos choferes, menos clientelismo político en el MIDES, cuidar más el dinero, no superponer acciones y actividades, por supuesto.
No solo no se van a sufrir, sino que se va a beneficiar al ciudadano porque le vamos a cuidar la plata, se la vamos a respetar, cosa que no se hizo en este gobierno. Es increíble que después de 16 años de crecimiento, ininterrumpido, terminamos pidiendo agua por seña. Pero 4, algo, 8% de déficit, 4,5, 8, depende de cuándo se haya medido. La deuda creciendo, la van a pagar tus nietos y mis nietos. Récord de desempleo de los últimos 12 años. La inversión que se retrae a pasos agigantados. Y el año pasado tenemos récord de cierre de concordato de empresas. Pero te voy a agregar otros números que nos debería dar vergüenza. 190.000 uruguayos viviendo en asentamientos. Hay más ahora que en el 2004. Hay 5.000 uruguayos que viven de la basura. Pero también 16% de crecimiento ininterrumpido. No, 16 años, no. 16 años de crecimiento ininterrumpido. Sí. Hay una canción también, que dice, Dios por aquí no pasó. Y hay muchos lugares en Uruguay que la bonanza de 16 años no pasó. Si no, no se entiende cómo estos números, que son números sociales, que algunos justifican y dicen, son solo 200 personas más viviendo en la calle, porque no es tu padre, tu hijo, tu madre. Si no le pondrías cara, le pondrías corazón. Y ha habido un proceso de falta de sensibilidad por parte del gobierno que está en el discurso, pero que no está en la acción, y eso lo tenemos que recuperar. Pero Uruguay, si uno mira el contexto regional, por ejemplo, uno dice, bueno, Uruguay tiene problemas en el empleo, tiene problemas con las personas en situación de calle, tiene problemas, pero no es un país que esté caído. A ver, los mismos organismos internacionales que usted cita dicen, bueno, Uruguay es un país que mantiene el grado inversor, que tiene condiciones para mejorar, que no tiene hipotecado, bueno, Argentina, hipotecado con el Fondo Monetario Internacional, es decir, no tiene hipotecado el futuro. No, yo te estaba hablando de gente y vos te fuiste a la economía. Yo te doy mi visión humana de la política. Después vamos a la económica, que también puedo hablar. Pero cuando le toque ser presidente se va a enfrentar con que va a tener asentamientos, que usted se va a proponer que no esté más la gente en asentamientos, y bueno, y le llevará un proceso, por lo menos, eso, digo, decir, a ver. 10 años. Y bueno, pero digo, decir, lo va a intentar, ni que hablar, ¿lo logrará o no? Esperemos tener la chance. Pero, por ejemplo, mire. Pero para una cosa, yo no me quiero comparar con Venezuela, ni con Nicaragua, ni con El Salvador. Argentina. Yo me quiero comparar con Uruguay. Pero está en un contexto, ¿no? Y con Uruguay que viene. Con Uruguay que podemos construir. Yo soy optimista. Ojalá el país mantenga el grado inversor. Bueno, ahora que vas a hablar del grado inversor, en la última calificadora que vino acá, dijo, voy a mirar para el costado. Porque el diagnóstico que hace es para bajar ese grado inversor hoy o mañana. Voy a mirar para el costado. Me imagino que usted lo celebra en la medida que usted tiene aspiraciones. Por supuesto, pero que al próximo gobierno le den changüí. Porque si hoy dice que está para bajar o que está amenazado el grado inversor, no me lo bajes el 2 de abril. El 2 de abril. En marzo del 2020. Dame un changüí. Dame 4 o 5 meses, 6 meses para demostrar que uno está encaminando el sentido económico al país. ¿Pero ¿y Uruguay no construyó confianza y credibilidad como para que eso ocurra? Por supuesto. No, por supuesto. A ver, me habrás escuchado decir, mira que me dieron más palo que la llamada. Yo dije que no tenemos complejos refundacionales, que las cosas bien hechas hay que mantenerlas. Yo no creo que el país se construya cada 5 años y se borrón y cuenta nueva. Es negar la historia de nuestro país, que es muy rica y por suerte muy buena, y mucho mejor que la gran mayoría de los países de Latinoamérica, para empezar. En materia laboral, por ejemplo, los empresarios hoy, yo estaba leyendo el documento de la Confederación Empresarial, ellos están pidiendo que la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios sea libre y voluntaria. Ellos van hacia ahí. Desde la central sindical dice no, que siga tripartita, que el Estado sea el garante de los ajustes salariales, de los mínimos, del salario mínimo. Usted, en ese rol del Estado en la negociación colectiva, ¿dónde se pararía? Yo creo que la OIT ha sido bastante claro en esto y estamos en falta. Yo cuando estudiaba Derecho, me acuerdo que nos enseñaron en Derecho Laboral el indubio pro operario.
y eso es en caso de duda, siempre hay que volcar hacia la parte más débil de la relación. Y está claro que no es el que posee los medios de producción, sino que es el que pone su intelecto, su fuerza física, el trabajador propiamente dicho. Entonces, así es que tiene que participar el gobierno. También decirte que no podemos perder más tiempo en andar a los codazos, porque el mundo tiene un desafío enorme para nosotros, enorme. Entonces, si cambiamos el chip del conflicto por el de cooperación, creo que estamos haciéndole un gran favor a todos. Y hoy nos encontramos con dos tareas: sostener la fuente de trabajo y después mantener el salario real, que es también una discusión que tenemos. Pero esas las tienen que ir de la mano. Porque ¿de qué sirve sostener el salario real si hay uruguayos perdiendo todo el tiempo el trabajo? Ese me dice, bueno, a mí el crecimiento del salario real, yo no me beneficio porque estoy desempleado. Entonces, la capacidad que tengamos de mantener los consejos de salarios, modificarlos según la zona, según el momento de la empresa, según el rubro de actividad, es importantísimo. Y después, cuando una empresa le va bien, que el empleado se beneficie, que realmente se beneficie. Yo creo que tenemos que ir a ese tipo de relación. En los buenos momentos, el sueldo del empleado tiene que ser mayor, tiene que participar de esa ganancia, es un estímulo. Se hace en muchos lugares del mundo y se hace en algunas empresas. Ahora, si la empresa está perdiendo, es muy complicado decir, bueno, aumentemos el salario. En realidad está mucho más la empresa retrocediendo y con peligro de subsistir que pensando en el tema del aumento salarial. ¿Desilusiona su discurso a los empresarios que usted le diga, mire, que el Estado va a seguir teniendo un rol activo? No sé, porque yo no tengo defensa de intereses ni de clase, ni de cámaras, ni de sindicatos, ni de corporaciones. Yo tengo que ser justo, que es la parte más difícil de la actividad política. Entonces, mi lectura es que usted plantea que el Estado sigue teniendo un rol activo en la negociación colectiva, no se está retirando, es necesario ser garante. Hay que cumplir con lo que determina el OIT y hay que tener una presencia activa y cuidadosa. Y respecto a lo que plantea el PIT-CNT, que es mantener en todos sus términos la negociación colectiva, discutir lo que plantea la OIT, no lo comparte. A priori no, pero nos podemos sentar a conversar. Yo me voy a sentar a conversar con todos. Es más, creo que el gobierno lo que debe hacer es escuchar a todos y decidir centradamente. Y obviamente dentro de lo justo y dentro de lo posible. Usted en la campaña presentó equipo. Y uno piensa, bueno, Luis Lacalle está hablando de un gabinete multicolor, pero economía, seguridad, educación, Mides, es para el sector que lidera el presidente, son cargos de confianza del presidente. Y si te pones a pensar, también te digo que medio ambiente, que va a ser un ministerio. Para mí, la gran responsabilidad que tenemos hoy, los que estamos caminando sobre este planeta, es que nos hereden un planeta igual o mejor y sin seguir deteriorándolo. Entonces, si seguís con ministerios importantes, el de trabajo va a ser fundamental. Entonces uno empieza a querer quedarse con todo. Yo dije 3 nombres de 3 ministerios que para mí son fundamentales. Ministerio de Desarrollo Social, Pablo Bartol, que tiene experiencia exitosa en ese tema. Azucena Arbeleche, que es mi persona de confianza en materia económica, por su idoneidad técnica y por su don de gente y por la forma que ella trabaja y en la calidad de ser humano que es. Y Pablo da Silveira, que tiene una inteligencia superior, que ha estado en proyectos exitosos educativos, que se ha dedicado a formarse en la educación y que me merece la mayor confianza como rector de las políticas educativas en el país. Su idea, que después verá si se puede concretar, es que los sindicatos salgan del gobierno de la educación. Sí, modificar la ley de educación. Ya lo dije el 2014 y lo repetimos ahora. Aunque eso pueda significar una alta conflictividad con... Hay que estar preparado para todo. Los medios públicos,
TNU, las radios. Chan. Ahora se apagan las cámaras. Bueno, esperemos que no. Cuando de visitante. Está cuando de visitante. ¿Cree que los medios públicos tienen un rol en la sociedad? Por supuesto. Por supuesto. Y la producción nacional también, y la creación nacional también. Yo siempre digo, te voy a hacer un cuento. En mi despacho del Palacio, acá, entre un mueble y el sillón, tengo una cartulina plastificada hace 4 años que la abrí y está el organigrama público. Acá abajo a la izquierda están los servicios de telecomunicación del Estado. Y jorobando digo, bueno, a ver, hay que nombrar y pongo acá, y siempre pongo acá. Sodre. Y digo, es un cargo que nadie va a pedir. Para mí es fundamental en la generación de un acervo cultural, de fortalecer la orientalidad, de difundir cultura, de insertarnos en otros temas, en ser portadores de información a los puntos más lejanos del país, por supuesto. Desde mi punto de vista tiene que funcionar mucho más armónicamente. Usted sabe que cada vez que vienen situaciones económicas complejas en los países, o por lo menos eso ha sido así en América Latina, siempre como que la cultura comunicación nunca puede estar de lado. Árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal, dice la canción. Claro, pero usted cree que es así, se echa mano enseguida a decir, bueno, a ver, la cultura, la televisión pública, todas esas cosas se le echa mano. Imagínate todas las televisiones públicas que podríamos haber tenido si no hacíamos el relajo ANCAP. Esto era una viña. Luis Lacalle Pou, gracias por haber venido. Esta última parte la tenemos, la guardamos. ¿Ah? Sobre todo. Por suerte a mí me alcanza con la mirada y con la palabra, pero igual guárdenlo. Gracias por haber venido a Televisión Nacional. Ha sido un gusto recibirlo. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos con Gerardo Caetano. Por aquello de que el tiempo se va volando, pasó la interna y ya pasó el candidato del Partido Nacional y seguramente volverá próximamente. Pero bueno, pasó Luis Lacalle, era su compromiso venir después de la elección interna y cumplió. Un candidato que votó mucho más de lo que las encuestas decían. Creo que hubo un envión final. Cuando se hacían escenarios, y opinarás vos, Gerardo, de que el primero se acercaba con el segundo, Lacalle Pou se despegó. Sí, en primer lugar, yo estos días y ya el domingo lo he venido sosteniendo frente a los números. El gran ganador del domingo fue Luis Lacalle Pou, el candidato del Partido Nacional. ¿Por qué? Porque yo creo que en el Partido Nacional se jugaba un pleito que iba mucho más allá de quién se erigía como candidato. Allí había un pleito que de alguna manera tenía mucho que ver con, bueno, la consolidación de ciertos valores, los límites a ciertas actitudes o desempeños, y en puridad yo creo que, entre otras cosas, el Partido Nacional obtiene una votación muy buena. No hay que proyectar las votaciones de junio a octubre, pero no cabe la menor duda que el Partido Nacional en su conjunto, y particularmente Luis Lacalle Pou, con 20.000 votos más hubiera votado como todo el Frente Amplio junto, y votó mucho más, bastante más que el Partido Colorado. O sea, tuvo una gran votación. Yo creo que en buena medida esa gran votación fue una confirmación a un liderazgo. Ya no es un candidato, ya no es el candidato único del Partido Nacional, es
el líder consolidado del Partido Nacional. Ya hay 2 candidaturas presidenciales, hay una continuidad, hay una reafirmación. Pero también en un partido que tenía un desafío muy grande, porque yo creo que la candidatura y todo lo que rodeó a Sartori era un desafío muy grande, que a quien más desafiaba y perjudicaba era el Partido Nacional. Bueno, su triunfo fue concluyente. En la entrevista, en el principio, dijo algo que, bueno, que yo no había escuchado hasta ahora, referido a su vida personal, diciendo que su esposa debió explicarle a sus hijos adolescentes que cosas que se estaban diciendo en la campaña sobre su padre eran mentira. Creo que ahí es siempre un límite muy complicado, ¿no? Cuando uno recibe ataques que son personales, y bueno, y su familia tiene que salir a explicar sus hijos adolescentes. Sus hijos adolescentes. Acá hay dos cosas que dijo Lacalle Pou. Por un lado, él dijo que no entiende la política alejada de la persona, y que cuando hace política está la persona. Toda una definición. Pero también advirtió algo que ha sido tradicional en el Uruguay, y que lamentablemente, bueno, en el mundo no ha sido tradicional y de manera creciente comienza a ser horadado, que es que, bueno, lo privado no debe ser un instrumento de lucha política, no debe utilizarse, sobre todo desde la mentira, desde las falsas verdades, desde las falsas noticias, desde las mentiras a medias, desde los hechos sin su alma, que son la peor de las mentiras. No, eso no se hace. En el Uruguay eso no se hace política así. Bien, yo creo que en esta campaña hubo quienes hicieron política así. Y yo creo que, a pesar de que obtuvieron una votación importante, bien, creo que en el Partido Nacional, que era donde más esto estaba presente, la consolidación de la votación a Lacalle Pou, bueno, dio un golpe fuerte a esto, que sin embargo sigue estando adentro del Partido Nacional. Tú le preguntaste sobre otro de los grandes desafíos. Él tiene un desafío que es, bueno, sintetizar al Partido Nacional. Yo creo que dio un paso importante con el nombramiento de Beatriz Argimón. Beatriz Argimón efectivamente es una figura de síntesis dentro del Partido Nacional y es una figura con diálogo con todos los partidos. Es una figura, digamos, que asegura una interna. Habrá que ver cómo se complementa esa fórmula de cara a buscar votos y a pelear votos. Sí, y habrá que ver también cómo el resto del Partido Nacional toma esa fórmula y la lleva adelante para lograr ganar en octubre. Yo creo que hacia adentro no está el problema está en cómo esa fórmula se complementa para no ser pan con pan, sino para ser, complementarias. Gerardo, respecto a la construcción de un gobierno multicolor, en la medida que se piensa que no va a haber mayorías parlamentarias, donde se convoque a otras fuerzas políticas. Sin embargo, ustedes vieron que Lacalle reiteró algo que ya había dicho en otras oportunidades, y es que esos 3 ministerios van a estar bajo su confianza directa, que es Azucena Arbeleche en Economía, Pablo Bartol en Desarrollo Social y Pablo da Silveira en Educación. Claramente lo estableció, ¿verdad? Es decir, es algo que diríamos que se ha instalado en la última década, ¿no? Cuando Tabaré Vázquez dijo, mi ministro de Economía va a ser Danilo Astori. Creo que Lacalle va por ese mismo camino, es decir, mi ministra de Economía va a ser Azucena Arbeleche. Sí, habrá que ver... No, digo porque a la hora de pensar un gabinete multicolor hay quienes dicen, bueno, ¿no será Ernesto Talvi? Sí, pero lo que ocurre es que antes que los nombres, primero hay que ganar la elección. Sí, sin duda, siempre en escenarios hipotéticos. Y primero hay que conformar, como lo sabe bien Luis Lacalle Pou, hay que conformar un gobierno
de coalición, incluso de una coalición que ya no sea de blancos y colorados, que sea creíble como alternativa. Y ahí, evidentemente, la fragmentación del sistema político le plantea problemas, porque entre otras cosas, bueno, le plantea negociar con figuras que parecen lejanas a un consenso interpartidario entre Lacalle Pou, Ernesto Talvi y Mieres, que son, por ejemplo, Guido Manini Ríos o Edgardo Novick. Esto no lo digo yo, lo ha dicho Ernesto Talvi, que es otro de los grandes ganadores del domingo. Ernesto Talvi dice: me cuesta imaginar, no me imagino, bueno, conformando un gobierno de coalición con Guido Manini Ríos. No quiero mesías militares, no quiero ese tipo de figuras y ese tipo de propuestas. También parece que Edgardo Novick, estamos hablando de personas que celebraron el bolsonarismo, que celebraron el triunfo de Bolsonaro y que dijeron: lo que necesitamos en el Uruguay es otro Bolsonaro. Está muy bien que alguien que tiene que conformar coalición diga: no me voy a limitar a hablar con todos. Tiene que hablar con todos. Tiene que hablar con todos. Es más, a mí me hubiera gustado que tú le preguntaras si no había posibilidad de hablar con el Frente Amplio para buscar políticas de Estado en algunas áreas en donde el país, como todo país que busca el futuro, necesita grandes acuerdos. Juan Martín Posadas, querido, me parece que no escuchaste esa parte, te distrajiste un poco. No. Porque yo, sobre el final de la tanda, le pregunté si había sido una casualidad que no hubiera llamado a Daniel Martínez. Sí. Y él me dijo, voy por mis fueros, aunque no soy parlamentaria, y él dijo: yo no voy a llamar a Daniel Martínez porque no estoy pensando en él para construir una política, una coalición, porque no coincido ni con la política económica, ni con la política de seguridad, ni con... Mi querida Ana María, ahora voy por mis fueros. La idea es obvio que un gobierno liderado por Luis Alberto Lacalle Pou no puede armar una coalición con el Frente Amplio y viceversa, es obvio. Pero las políticas de Estado no se hacen desde las coaliciones. En los países desarrollados no se necesita estar en una coalición de gobierno para establecer acuerdos a 10 años, me venciste, a 15 años, sobre temas como energía, medio ambiente, educación, defensa. Y bueno, la verdad que el país está necesitando, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, acuerdos de grandes mayorías sobre temas que son centrales. La educación es uno. La educación es uno. Bien, y ahí los interlocutores fundamentales son precisamente buscar grandes acuerdos. Yo espero realmente que haya un talante en donde no prime conformar una coalición en donde haya mayoría legislativa, lo cual ya va a ser una tarea complicada. Repito, hay que armar una coalición en donde la primera figura del Partido Nacional es Luis Alberto Lacalle Pou, la primera figura del Partido Colorado es Ernesto Talvi, la primera figura del Partido Independiente será Pablo Mieres, y el Partido de la Gente, Edgardo Novick y Guido Manini Ríos. Yo comparto el escepticismo de Ernesto Talvi, de decir, bueno, ahí hay un puchero demasiado complicado. ¿Te acordás que en su momento el expresidente Julio María Sanguinetti dijo: la atomización es un problema para la oposición? Bueno, fue un problema para él en la campaña, pero también es un problema en la conformación de un gobierno. Y un gobierno se empieza a conformar cuando tú presentas, bueno, esta es mi alternativa, y sus integrantes son estos. Hay que persuadir a la sociedad uruguaya que entre Guido Manini Ríos y Ernesto Talvi, entre Edgardo Novick y Luis Alberto Lacalle Pou, bueno, se puede conformar un gobierno de articulación. Bueno, esa es su gran tarea.
si gana el Frente Amplio, el Frente Amplio va a tener más dificultades en conformar una coalición, porque parece muy claro que de todos esos partidos que hemos nombrado, ninguno de esos partidos le va a dar votos para conformar una coalición. Entonces tendrá que gobernar, y no sería la primera vez en el Uruguay, como un partido minoritario que busca acuerdos caso a caso. Claro, y puntuales. que tiene, bueno, el instrumento del veto. El gran desafío, la calle Pou ha pasado un primer gran tramo, que era enorme, un desafío gigantesco, y lo ha pasado con mucho éxito. Quedan 4 meses en donde va a tener otros grandes desafíos. Y además la campaña... Son muy duras. Son muy duras, y lo que ya hemos visto, capaz que queda chico respecto a lo que vamos a ver en los meses que vienen. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Respecto a las mentiras en las campañas, esas cosas. Los ataques morales, la demolición personal, ojalá me equivoque. Pero la calle Pou, digamos, tiene el frente interno, el Partido Nacional, bastante articulado, mucho más de lo que se preveía. Bueno, ahora va a tener que presentar una alternativa de gobierno creíble para el conjunto de la sociedad. Y eso no pasa por su credibilidad solamente, ni por la credibilidad de Ernesto Talvi. Va a necesitar otros socios. El gran tema es si puede conformar esa alternativa como efectivamente una alternancia. Otro desafío distinto lo va a tener Daniel Martínez si quiere gobernar. Por eso estamos en los umbrales de un hecho inédito en la historia reciente del Uruguay. El Uruguay va a tener que innovar en el formato de gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Hasta ahora, después de la dictadura, o gobernaron blancos y colorados en coalición, o gobernó el Frente Amplio en mayoría legislativa. Bueno, esos dos formatos que se dieron desde 1985 hasta hoy, en el 2020 no van a funcionar. El tema es de construir alternativas creíbles y viables. Ese es el gran desafío. Gracias, Gerardo. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 20 en Plan País. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado.